De forma progresiva, estamos viendo en la comarca pinariega, al igual que en otros territorios, que ya no solo no se abren sucursales junto a las céntricas calles y plazas de estas poblaciones, sino que se han cerrado numerosos locales, y los que permanecen abiertos lo hacen con personal y horarios más reducidos, confundiendo a los usuarios y mermando sus posibilidades de operar con las entidades financieras. La pandemia del COVID-19 ha servido para acelerar estos procesos de supresiones que ya se planificaban en años anteriores, con más funciones a los cajeros automáticos y menos responsabilidad a los directores de oficinas. El cierre temporal de la oficina de CaixaBank en Quintanar, la reducción de servicios en Ontoria, con solo 2 días al mes de atención en la oficina, o la menor prestación del servicio de Unicaja en Navaleno durante la mayor parte de la semana, son claros ejemplos de un panorama de supresiones que cada vez va más. Por suerte, no todos optan por reducir, y ahí es donde nosotros debemos elegir. La falta de servicios, las carencias, las supresiones, todo aquello que de alguna manera nos está mermando, ¿no?, la vida en los pueblos. Hoy queremos analizar un poco cómo estamos en este sentido en la comarca pinariega de Burgos y Soria, en los pueblos, lo que hemos perdido de unos años a esta parte y cómo se vislumbra también el futuro. Está aquí con nosotros Salomón Ortega, que es el presidente de la asociación Repuebla, colaborador de Tu Voz Pinares, que forma parte del equipo editorial y quien pues además nos está ayudando a que esta zona nuestra pues tenga más voz, ¿no?, en todos los sentidos, y a que parte de estos problemas puedan encontrar una solución, por lo menos el analizar esas soluciones de cara al futuro. ¿Qué tal, Salomón? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días a todos. La verdad es que es cierto de que hoy jugamos en casa, Chusja. Hoy jugamos en casa. Estamos encantados de que esté aquí con nosotros, Salomón. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ves el verano? ¿Cómo has visto el empuje que ha tenido el turismo en este verano? Pues muy positivamente. Sí, ¿verdad? La verdad es que ha sido un verano, yo se lo he oído decir a mucha gente. No había habido, por ejemplo, en Ontoria, en nuestro pueblo, dicen que no había habido tanta gente como este verano. No ha habido tanta gente de continuo, ¿verdad? O sea, la gente ha aguantado, está aguantando. Ha sido yo creo que ha sido un verano muy esperanzador de cara al futuro. Ha habido muchísima gente, las calles estaban llenas de coches. A lo mejor luego la gente, pues a lo mejor no tiene un poco de reserva a la hora de acudir a un bar o a un restaurante y tal, por motivo del COVID. Pero es que no se podía aparcar. Estaba el pueblo lleno. O sea, yo creo que ha sido un verano con una afluencia de gente a los pueblos muy, 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 muy esperanzadora de cara al futuro. Yo estoy muy contento. Bueno, habría que distinguir también julio y agosto, ¿no? Julio fue más flojo, sí. Tuvimos también el inconveniente de la bajada de temperaturas drásticas en algunas jornadas, que incluso algunas de ellas coincidían con fines de semana, ¿no? También... Sí, efectivamente, el clima influye mucho, pero de cara, yo creo que vamos a tener un septiembre bueno también, y esperemos que con las setas octubre también sea bueno. Yo creo que ha sido un año bueno. He oído en la radio, según venía hacia acá, que las reservas en casas rurales, pisos turísticos, etcétera, que se ha puesto al nivel prepandemia. O sea, incluso ha superado el nivel prepandemia de 2019. Eso quiere decir que sí que es verdad que la gente no ha podido salir al extranjero y por lo tanto se habrán quedado a hacer turismo nacional. Pero el nivel de ocupación turística ha sido superior, no sé en qué porcentaje, no lo recuerdo, al que hubo en 2019, lo cual es, bueno, que ha habido una recuperación importante. Y si es como tú comentas, Salomón, ¿por qué tenemos que hablar de esa reducción de servicios? En este caso, vamos a hablar de las entidades financieras. ¿Por qué se da el caso? Si cada vez nos visita más gente. Desgraciadamente, cuando podemos decir que el verano, que normalmente es cuando más afluencia de residentes, de vecinos, incluso de visitantes tenemos en los pueblos, es cuando los servicios pues, peor están. Tenemos el ejemplo de la sanidad, tenemos el ejemplo de la seguridad y últimamente pues, hemos tenido el ejemplo de los servicios financieros.
no se entiende que en Ontoria la semana pasada hayamos estado, excepto una entidad, el resto de las entidades no tenían servicio. No es comprensible. Cuando más gente viene al pueblo es cuando menos servicios tenemos. No tiene sentido. La sanidad. Todo el mundo sabe que en la sanidad se necesita mayor asistencia, mayor presencia de los ambulatorios, y sin embargo resulta que en verano, que la gente tiene derecho a descansar y tiene derecho a sus vacaciones, pero las autoridades debían de planificar esas vacaciones, prepararlas, hacer las sustituciones que fuesen necesarias para que hubiese una asistencia adecuada tanto para los residentes como para los visitantes. Y sobre todo la población infantil, que hay muchos niños que vienen 1 mes, 2 meses a pasar el verano a su pueblo. Tienen que tener una asistencia. Una cobertura, ¿no? Una cobertura razonable, no puede ser. Y en el caso de las entidades financieras, pues es muy lamentable. Perdimos los cuarteles, perdimos las escuelas, perdimos los ambulatorios y ahora ya hasta las oficinas bancarias las hemos perdido. Pero no solamente perdemos las oficinas bancarias, es que ni siquiera el cajero funciona. El otro día me encontré delante del cajero de Ontoria una persona, una señora mayor, llorando porque había introducido la cartilla para hacer una operación de sacar dinero y con el maldito clave secreta pues se equivocó 2 veces y se la tragó. Bueno, pues tenía un disgusto la mujer de la leche. Y ya, bueno, pues conseguimos hablar por teléfono y tal, y explicarle que no había problema, que lo recuperaría, que no se preocupase, no sé. Pero para estas personas mayores, no acostumbradas a manejar el teléfono, no acostumbradas a manejar un ordenador, a la digitalización, es un drama. Una circunstancia de que el cajero se te coma la cartilla, esta persona estaba la pobre, que no sabía qué hacer. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar ahora? Digo, tranquila, que no va a pasar nada. Pero es que las entidades financieras debían entender que hay determinados servicios que para gente que no está acostumbrada a manejar un cajero, un teléfono, etc., es muy difícil, muy difícil. Yo creo que no deberían de perder ese contacto personal con los clientes, atenderles, tal. Por supuesto, estamos en un mundo con una globalización, con una automatización, donde todas las empresas buscan ahorrar costes. Pero, coño, con la gente joven se puede hacer, pero con las personas mayores hay cosas que no se pueden hacer. Claro, pero, Salomón, estás hablando de, por supuesto, que lo que dices llevas toda la razón del mundo, hay que dar servicio. Pero es que estás hablando de un mantenimiento de un cajero que en pleno mes de agosto se ha pegado 1 semana sin funcionar. Se ha quedado toda la semana con el depósito donde están almacenados los billetes para expender por el cajero vacío. Pero, ¿cómo es posible? Eso es que gastáis mucho en Ontoria, no puede ser. No podéis gastar tanto. Tiene que ser eso. Hay que cortarse un poco. Debe ser eso. Yo creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? También si por las oficinas bancarias nos habíamos acostumbrado a que íbamos con la cartilla, ¿no? El operario, pues la operaria en la que estaba trabajando nos aconsejaba sobre cómo invertir o no invertir estos ahorrillos, es decir, todas las operaciones. De repente nos empiezan a decir, no, en vez de 5 días a la semana va a venir 3 días a la semana. Luego no, en vez de 3 días a la semana va a venir 2 días al mes. Entonces, claro, al no haber una presencia en la oficina, pues el cajero automático tampoco está al día, ¿no? de esa revisión, ¿no? Una cosa lleva a la otra, porque si el operario hubiese estado, la operaria, ¿no? Hubiese dicho, oye, que el cajero no funciona. Hubiera durado 1 día o 2 días a lo sumo. Nos hemos puesto correos y mensajes y eso. Pero hay una cosa curiosa que me gustaría llamar vuestra atención sobre ella. Los bancos, tradicionalmente, yo ya tengo una edad, ya soy una persona mayor y he vivido la época en que los bancos te daban un interés por tu guardar el dinero. Bueno, pues ahora eso ya no existe.
no solamente no te pagan intereses, sino que te cobran unas comisiones por tener la cuenta. Y curiosamente, todos los avances tecnológicos que ha habido en la mecanización y digitalización, sobre todo de los bancos, que son de los más avanzados en este mundo, solo les ha beneficiado a las entidades financieras. Ese avance, esa digitalización, ese progreso, esa mejora en los servicios, solo les beneficia a los bancos, no les beneficia a los usuarios. ¿Cómo es posible que la digitalización, la informatización y la mecanización solo beneficie a una parte, al propietario, no al usuario del servicio? No es justo. Debería el avance ser una ventaja para todos, no solamente para unos. Bueno, los bancos consideran que sí, que te beneficias tú en cuanto que en el móvil ya puedes llevar toda la información de tu cuenta tal, y puedes hacer operaciones, entonces no hace falta que vayas a ninguna entidad bancaria. Pero piensa una cosa, ¿cuántos empleados había en banca hace 20 años o hace 30 años y cuántos hay ahora? Uh-huh. Para dar servicio al mismo número de clientes. O más. O más. Claro. ¿Quién se ha beneficiado de las mejoras digitales, automatización, informatización, etcétera? Los bancos. Sí, sobre todo los bancos. Luego, colateralmente. Es una crítica, ¿eh? O sea, es una crítica en el sentido de que hemos tenido un mal servicio. Pero los avances tecnológicos tienen que ser para todos, ¿eh? No solamente para algunos. Sí, el problema sobre todo es que en nuestra zona, con el tema de la gente, la edad de la gente que habita nuestra comarca, es un problema. Es un problema gordo. Pero si van a pulsar en el móvil el 1, o pulsa el 1, pulsa el 2, se atabalan, se aturullan y no lo hacen, o lo hacen mal. Es un drama para una persona mayor el que te atienda una máquina al otro lado del teléfono, o que tengas que interactuar a través del teléfono en la operativa. Es un drama, porque se equivocan. Normalmente se equivocan y no es achacable a ellos, es que es normal que se equivoquen. Sí, pero yo voy a decir lo mismo, o sea, vale, eso es el problema que existe en nuestra comarca, pero que haya un cajero en pleno mes de agosto, una localidad como Ontoria del Pinar en este caso, después de haber avisado y llamado 14 veces, una semana entera sin que venga un técnico a solucionarlo, eso es desidia, eso no es... Eso es desidia. Es desidia, sí, es una pena, pero es así. Eso no debería ser. No debería ser. Hablábamos con el alcalde de Ontoria, que va a manifestar la queja en plan formal, ¿no?, a la entidad, pero que no es la primera vez que manifiesta quejas y que luego como que no se toman el interés por estas quejas como deberían, ¿no?, a veces, o por lo menos no nos manifiestan. O por lo menos no nos llega la repercusión de esa queja. Pero tenemos que quejarnos. Es que somos los ciudadanos, los receptores de las administraciones y de las empresas. Y si no nos quejamos, cada vez nos van a tratar peor. Tenemos que ser valientes, dar la cara y quejarse. No pasa nada, si no pasa nada, al revés. Esto me suena, Saro. Me suena. ¿Cómo ves las plataformas contra la explotación? ¿Qué hay ante este nuevo curso? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues como sabes, nuestra asociación está dentro de la coordinadora provincial de Burgos-Enraiza y a su vez dentro de la coordinadora nacional de la España vaciada. Durante este verano lo que hemos estado haciendo es presentando las 300 páginas de nuestro modelo de desarrollo. Se ha presentado en todas las provincias de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Aragón, etcétera. Y bueno, pues de alguna forma estamos preparando un poco el nuevo curso político desde la perspectiva de que ha llegado el momento, creemos, de dejarnos un poco de mucha literatura y ponernos a que se pongan en marcha las medidas que tan manidas hemos tratado durante todo este tiempo. Creemos que en lo que queda de año deberían de ponerse
Primero, debería haber un pacto de Estado entre administraciones y partidos políticos para empezar a poner en marcha las medidas. Los fondos dicen que ya están llegando. Por lo tanto, ¿a qué esperamos a que se empiecen a poner medidas? No digo que todas, pero algunas, las más fáciles, podrían empezarse a poner en marcha ya. Yo creo que nuestra reivindicación en este momento es, señores, gobierno nacional, gobierno autonómico, gobiernos provinciales, pongan en marcha ya algunas medidas, que se note que esto se mueve, que los fondos, una parte muy importante, tienen que ir dedicadas al nuevo desarrollo territorial. Porque para nosotros, desde el punto de vista de nuestra organización, nosotros creemos que la despoblación, el envejecimiento de la población, son consecuencias de una enfermedad que para nosotros se llama desequilibrio territorial. Y como en las enfermedades, hay que atacar el origen de la enfermedad. No, también hay que paliar los síntomas. La despoblación es un síntoma, el envejecimiento es un síntoma, la masculinización de las zonas rurales es un síntoma, el abandono de las empresas en los pueblos es un síntoma, que viene provocado por una grave enfermedad que se llama desequilibrio territorial. Y las administraciones tienen que tomar medidas para atacar ese virus, ese origen de la enfermedad, y medidas para paliar los síntomas. Pero si no atacamos el virus, la enfermedad, el origen, la enfermedad no se corta. Yo me puedo tomar una aspirina porque me duele la cabeza, pero si tengo un virus en mi cuerpo que me está provocando esa enfermedad y no ataco ese virus, no me pongo la penicilina adecuada para ese virus, no lo curaré nunca. Siempre se manifestarán los síntomas. Entonces, lo que nosotros decimos es que se tomen medidas contra el origen de la enfermedad y medidas también contra los síntomas de esa enfermedad. Y en eso estamos. Esa es nuestra y en las 300 páginas donde se recogen las 101 medidas que propone la España vaciada, la mayoría van a atacar el desequilibrio. El problema es el desequilibrio territorial. El problema es que estamos en un país con 70 años de abandono de las zonas rurales y hemos generado en estos 70 años una España superpoblada, desarrollada, rica, y por otro lado hay otra España que no se le ha atendido y que se ha quedado atrasada, no desarrollada y muy poco poblada. Ni lo uno ni lo otro. Ni las ciudades superpobladas son sostenibles porque no son sostenibles. Madrid, por ejemplo, tiene una reserva para alimentos de una semana. Ni los pequeños pueblos son sostenibles. Si no se hace algo, desaparecerán. Por lo tanto, tenemos que buscar un equilibrio entre el superdesarrollo y la superpoblación y el subdesarrollo y la despoblación. Eso es el equilibrio territorial. Dar a cada territorio los incentivos suficientes para que las personas que libremente decidan vivir en una zona rural puedan hacerlo y puedan tener un desarrollo familiar, profesional y un futuro lo mismo y con los mismos servicios que se tiene en una gran ciudad. Y además yo creo que estamos en un momento geopolítico mundial donde esto se tiene que producir. Estamos alumbrando un mundo donde yo creo que todos los gobiernos, todos los políticos, todas las autoridades se han dado cuenta del grave problema que tenemos con el cambio climático.
Ya no son 4 locos los que van diciendo esto. Ya está aceptado. Ya no hay duda. Ya nadie lo puede discutir. Y se tienen que tomar medidas en ese sentido. Y muchas de esas medidas tienen que afectar y tienen que generarse, afectar y desarrollarse, sobre todo en las zonas rurales. Poniendo paliativos en las zonas urbanas contra ese sobredimensionamiento de la población. Pero es el momento. Y estamos también en un momento donde se tienen que abandonar los combustibles basados en el petróleo y en el gas, sí, y sustituirlos por energías verdes alternativas a esto. No queda otro remedio. Es que no hay otro remedio. O se hace o este planeta desaparece. Entonces, solamente hay un problema que resolver en esto, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, ¿eh? ¿Qué hacemos con los países productores de ese petróleo y de ese gas? Porque eso se van a resistir, no lo van a aceptar de motu propio. Entonces, ahí hay un tema que se tendrá que hablar, tratar y resolver, pero evidentemente vamos abocados a una generación de energía, sobre todo de electricidad, no basado en el petróleo y en el gas. Entonces, no queda más remedio. Hay que trabajar en ese sentido y nuestras medidas lo recogen y lo fomentan, y esperamos que los distintos gobiernos nos hagan caso y tomen esas medidas en consideración. Es un momento muy importante en la historia de la humanidad. Para mí estamos viviendo un momento de una crisis, pero que de esa crisis tiene que salir una especie de revolución medioambiental, energética y de progreso para todos, para los países desarrollados, los menos desarrollados y para todo el mundo. Estábamos ya mal acostumbrando a esta sangría poblacional, ¿no?, que tenemos en los pueblos, en las localidades más pequeñas. Pero parece, Salomón, que se ven atisbos de que puede haber una recuperación de empadronados. Es decir, ¿esto sí nos da esperanzas o no deja de ser algo puntual? A lo mejor es debido a la pandemia. Como os comentaba antes, la semana pasada leí en un periódico de tirada nacional que el Instituto Nacional de Estadística, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, que dice que en el 2020, es decir, el año pasado, los municipios con menos de 10.000 habitantes, es decir, básicamente lo que hablamos de la España vaciada, sumaron en su censo 100.000 nuevos habitantes. No sé si eso es circunstancial. Sí. Probablemente haya sido provocado tal vez por el COVID y el desplazamiento de gente que vive en las ciudades y se han ido a los pueblos porque los consideran más sanos y donde pueden pasar mejor un periodo de cierre y de aislamiento. Puede ser también que mucha gente, aprovechando el teletrabajo, se haya ido a teletrabajar y a vivir en los pueblos. Pero bueno, es un elemento, digamos, positivo. Tampoco nosotros creemos que los pueblos tienen que ser un lugar de huida o de refugio. Los pueblos tienen que ser un lugar de vivir a gusto, un lugar de desarrollo, un lugar de progreso. Pero bueno, si de momento esa huida o ese refugio nos ayuda a encaminar, digamos, el resurgimiento de los pueblos como lugares de vida normales, corrientes, como el resto, pues bienvenido sea. Yo creo que bueno, sí, pero claro, también hay un problema. Es que si los que están teletrabajando en los pueblos tienen dificultades o malas líneas de conexión, pues acabarán volviéndose a la ciudad. O no pueden sacar dinero de un cajero automático. O no pueden sacar de un... Todas estas pues dirán, ¿de dónde he venido? O sea, el objetivo es que la gente encuentre
Que se creen las condiciones necesarias para que los pueblos sean un lugar de desarrollo como pueda ser cualquier otro. Donde haya sanidad, donde haya educación, donde haya servicios financieros, donde haya de todo y la gente pueda vivir y trabajar y desarrollarse y tener un futuro como en cualquier otro lado. Y eso es una cuestión para la que es necesaria la colaboración de todas las administraciones, de todos los partidos políticos. Tiene que haber un pacto de Estado. Y luego los ciudadanos tenemos que exigirlo, quejarnos y plantarlo a quien haga falta. Yo veo que cada vez se está hablando más de despoblación, cada vez todo el mundo tiene en boca de despoblación. Y antes has comentado que teníamos que ser más reivindicativos. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Porque al final esto va demasiado lento, Salomón. ¿Tengo yo la sensación de que va demasiado lento o va demasiado lento? Ya me lo has dicho en alguna otra ocasión, de que te gustaría que esto fuese más rápido. Pero, Paco, piensa que son 70 años de no hacer nada. Y que ahora estamos mucho de atrás, ¿no? Claro, es que esto empezó hace 70 años. Y yo creo que sí, que se puede ir más rápido. Como decíamos al principio, yo creo que ya se pueden tomar algunas medidas. Unas con fondos y otras sin fondos, y a lo mejor son medidas administrativas o de un tipo de gestión que se pueden empezar a tomar ya. Pero es complicado. Sobre todo porque es un tema político. Entonces, pues, para poner en marcha un cambio de modelo de desarrollo diferente al que hemos tenido estos últimos 70 años, se tienen que poner de acuerdo. Pero parece que sobre todo los dos grandes partidos hablas con unos, hablas con otros, parece que todo el mundo tiene claro lo que es la despoblación y que todo el mundo apuesta por tomar medidas en contra de ella, claro. Yo también creo que los grandes partidos, todos, no digo los grandes, también los pequeños, están de acuerdo o por lo menos eso es lo que manifiestan, en que el problema no de la despoblación, del desequilibrio territorial, acostumbrémonos a nombrar el desequilibrio, que es el origen de todo lo demás. El problema del desequilibrio territorial se tiene que solucionar, se tiene que paliar, se tiene que abordar. Todos lo dicen, todos lo manifiestan. Nadie dice lo contrario. Ni los de extrema de un lado ni los de extrema de otro. Ambos están diciendo que sí, que el tema rural, que se tiene que desarrollar y tal. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Yo creo que es un tema electoralista. Si no ven un interés, si no hay un interés electoral en conseguir una ventaja sobre el contrincante, no toman esa decisión. Yo creo que es un tema electoral. Yo creo que es un tema de cómo me preparo para las próximas elecciones, para buscar el momento oportuno de decirlo, plantearlo, me interesa, no me interesa, y eso yo creo que deberían de, sobre todo los dos partidos que tradicionalmente han venido gobernando España, deberían ponerse de acuerdo y quitarse las presiones de un lado y las presiones del otro, y los que están, por lo menos en esa centralidad de gobierno, ponerse de acuerdo. Que van a tener presiones por un lado y por otro, pero deberían ponerse de acuerdo. No sé si en estos momentos está el horno para consensos, ¿no? Porque no encuentran un punto común ni para ponerse de acuerdo en cuanto a la renovación del Consejo del Poder Judicial, ¿no? Que a lo mejor es algo también que usted debería de caer por su propio peso, un poco, ¿no? Así que buscar nuevos insisto, apoyos. Yo creo que los ciudadanos todos estamos asombrados de que este Consejo de Poder Judicial lleve 2 años o 2 años y pico ya de que ha vencido su gobierno y que debería de renovarse. A ver, dicen unos, no, es que los tienen que elegir los jueces. Eso requiere una ley nueva, pero ahora tenemos una, que es la vigente y la que ha estado vigente en todo este tiempo. Renovémoslo con lo que hay y planteemos una reforma de cara al futuro, pero renovémoslo ya. Yo creo que también es lo mismo. Es electoralista. Yo creo que dejan a un lado los intereses realmente ciudadanos
Y por la mañana, yo estoy seguro que todos los políticos lo primero que miran es cómo van las encuestas. Y en función de cómo van las encuestas, toman decisiones en un sentido u otro. Y yo creo que, no sé, pienso que gobernar tanto a nivel nacional como autonómico, eso, el tema electoral pues debería quedarse en el lugar último de la pirámide de valores, y lo primero deberían ser otras cosas. Yo creo que es un tema electoral y espero que finalmente lleguen a un acuerdo y que haya un pacto de Estado por el reequilibrio territorial, que es fundamental para que... Es que es absurdo, es que estás despreciando el 80% de tu territorio. Pero ¿por qué desprecias el 80% de tu territorio? Si tiene tanto valor, puede desarrollar tanta riqueza, ¿por qué desprecias el 80% de tu territorio? No tiene sentido. La verdad es que es un poco triste lo que comentas, que al final todo depende del tema de resultados electorales. Yo creo que es un problema electoralista puro y duro, nada más. Tenía que ser durante las épocas de elecciones, ¿vale? Pues cada uno ponga sus ideas, bien. Pero una vez que se llega a los gobiernos, pues intentar gobernar para todos, claro. Y lo que pasa es que los ciudadanos somos un poco la leche. El ponerse de acuerdo, el llegar a acuerdos, los ciudadanos no creas que lo aceptamos de buen grado. El que se pongan de acuerdo los partidos, dices. Sí, o sea... pero lo que es bueno es bueno y lo que es malo es bueno, pero el llegar a acuerdos, que es bueno y que tenemos que defenderlo, pero muchas veces, es que se ha puesto de acuerdo con este y han llegado a no sé qué, ya... Pues oye, mira, habré dicho lo que haya dicho en el año anterior, pero ahora voy a ponerme de acuerdo con este otro que dice otra cosa y ya no les gusta a los digamos que a los hooligans no les gusta que los suyos se acuerden con otros. Y eso es malo. Teníamos que presionarles más, aunque sea en algo que ideológicamente no coincida contigo. Tenemos que ser lo suficientemente abiertos para que haya acuerdos, aunque ideológicamente no te cuadren. Es que hay que trabajar, es que hay que gobernar, es que hay que seguir adelante. Y entonces, sin acuerdos y sin compromisos, pues no se puede. Vamos, es mi opinión, esto ya es una opinión personal. ¿Qué futuro le vemos a este territorio que llamamos la España vaciada, o que algunos quieren llamarla la España de las oportunidades? Dicen sí, también. Yo creo que Mercedes Molina dice que no es una España vaciada ni vacía, que es una España de oportunidades. Yo creo que es muy correcto. ¿Qué futuro le vemos? Yo creo que tiene futuro. Yo creo que tenemos recursos, tenemos aire, tenemos agua, tenemos sol, tenemos campo, tenemos agricultura, tenemos ganadería, bienes básicos para una población. Es que el agua va a ser un bien escaso. Hasta el aire está siendo un bien escaso. El territorio es un bien escaso. El aire mueve las aspas de los molinos de viento, el agua la necesitamos para todo. O sea, no perdamos. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos en las zonas rurales, en la España vacía o vaciada. Ojalá las ciudades pudiesen dotarse de sus propios recursos hídricos, de agricultura, de ganadería, pero dependen de las zonas rurales. Os decía antes, Madrid tiene recursos, tiene una reserva alimentaria para una semana. Todos los días tienen que llevar miles y miles y miles de mercancías a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, a Zaragoza, para alimentar esa población. Y eso sale de nuestros territorios. Tenemos que darle valor a eso. Tenemos que reivindicar que que ese 80% del territorio es necesario, es imprescindible. Sin él España no puede seguir adelante.
Esperemos que los políticos lo entiendan y que entre todos esto al final, bueno, pues que llegue a buen puerto, ¿no? Que al final las zonas rurales pues se hable un poquito menos de explotación y se haga un poquito más. Es que esa es la idea. Y nosotros lo que tenemos que hacer es denunciarlo, presionar y quejarnos. Los fondos europeos y todo hay que aprovecharlos con transparencia, con proyectos realmente que sirvan para reequilibrar las distintas poblaciones. Por ejemplo, la Ley de Desarrollo Rural de 2007, fíjate, si hace años, es que no se llevó ni a poner en marcha. Desde 2007 se aprobó una Ley de Desarrollo Rural. Bueno, pues no se ha desarrollado, no se ha puesto en marcha. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, acuerdo político entre los distintos. Hay quien dice que la España de las autonomías que es una rémora para todo esto. Yo creo que no. Yo creo que las autonomías acercan al ciudadano, conocen la realidad de su territorio mejor que desde las oficinas centrales en una gran ciudad como Barcelona o Madrid. Que las provincias conocen. Yo creo que tenemos que llegar incluso a la comarcalización. Por ejemplo, en sanidad, por ejemplo, en seguridad, por ejemplo, en lo que decíamos antes, en temas financieros y tal. Cuanto mejor se conozca la realidad del territorio, mejores soluciones se pueden tomar para cada uno de los territorios. Y nosotros en la España, en nuestro modelo de desarrollo, decimos que las actuaciones deben focalizarse en las comarcas, ni siquiera en las provincias. Que sí, que también habrá actuaciones que deben ser provinciales, pero cuantas más comarcales haya, mejor para los pueblos. Porque fijan las prioridades en las necesidades de una comarca, de un pueblo. Entonces, debe ser la comarca el ente a donde se dirijan las actuaciones de los fondos europeos. Esperemos que así sea. Esperemos. La falta de servicios, lo que supone también para el desarrollo de los pueblos, tener la coordinación de esas plataformas, esa necesidad que tenemos de ser más reivindicativos, es decir, no nos callemos aquello, porque si no reclamamos aquel refrán del que si no lloran no va más, es más real que nunca, ¿no? Porque hay muchos territorios, no somos el ombligo del mundo y tenemos que saber que hay muchos territorios iguales y que todos tenemos que reclamar lo que nos pertenece y lo que es nuestro. Son los temas que hoy hemos querido abordar también con Salomón Ortega, a quien agradecemos su presencia aquí. Y que sigamos en esa lucha, ¿no? Porque es una lucha constante. Así es. Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad en todos estos temas y, bueno, ya sabéis, entre todos lo conseguiremos. Sin duda. Entre todos lo conseguiremos. Hemos avanzado en que la España vaciada, que la llamamos también de otras formas, por lo menos se visualice más, ¿no? Está presente en los medios. Ahora falta esa ejecución, ¿no? Que lleguemos hasta el final. Muy bien, muchas gracias. Gracias.